Estas son las primicias de la noticia del día de hoy. Petro pega reverenda peinada a María Fernanda Cabal por su afán de desinformar. Tiembla Sarmiento Angulo por el caso Odebrecht. Fiscal Barbosa más cómplice que nunca. Y Petro traerá de China la solución definitiva del metro casi perdido de Bogotá. La última noticia te sorprenderá. Iniciamos con la perla del fiscal Francisco Barbosa, quien ha sido notoriamente discreto en su desempeño. Muestra una flagrante falta de acción frente a diferentes escándalos que rodean al presidente, mientras ha prestado para entrevistas selectivas con Vicky Dávila de Géneco en su afán de desacreditar a Petro. Permanece en un silencio sepulcral sobre los demás casos que implican al sector de la extrema derecha. Es evidente que a Barbosa le espera una oscura tempestad al dejar la fiscalía. Ya su gestión ha sido manchada por el nombramiento de fiscales corruptos bajo su ala. Recientemente se reveló su rechazo rotundo a la petición del Secretaría de Transparencia de la presidencia de Petro para reabrir el caso contra Sarmiento sobre el caso de Odebrecht. ¿Cuál es su absurda razón? No está dispuesto a contradecir a su superior, sin importar que en Estados Unidos todos los cómplices del Grupo Aval hayan sido condenados a pagar una multa exorbitante de alrededor de 70 millones de dólares. Recordemos que el 19 de septiembre la Secretaría de Transparencia solicitó a la Fiscalía General de la Nación reabrir las investigaciones contra Sarmiento Angulo y su hijo dentro del expediente de corrupción de Odebrecht. Esta petición surge un mes después de la condena millonaria impuesta por Estados Unidos a la corrupción colombiana del Grupo Aval, dejando en evidencia la complicidad de Sarmiento en este escandaloso caso. Miren este artículo de Blue Radio. Ese episodio terminó acusando únicamente al expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, de haber supuestamente tenido conocimiento de las irregularidades que se cometieron para alcanzar el acuerdo con Odebrecht para la construcción de la Ruta del Sol. La investigación por el escándalo de Odebrecht en Colombia tuvo un nuevo episodio en las últimas horas tras conocerse la decisión de la Fiscalía de no acceder a la solicitud que le hizo el gobierno del presidente Gustavo Petro para que reabriera la investigación contra el presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento. La petición la había hecho por redes sociales el presidente Gustavo Petro, quien lanzó una serie de duras críticas contra Aval y su filial Corficolombiana, luego de conocerse el acuerdo alcanzado por esas empresas con la justicia estadounidense, que consistió en el pago de una multa de más de 70 millones de dólares a cambio de que se terminaran las investigaciones que se adelantaban en contra de la empresa en ese país. Ese episodio terminó acusando únicamente al expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, de haber supuestamente tenido conocimiento de las irregularidades que se cometieron para alcanzar el acuerdo con Odebrecht para la construcción de la Ruta del Sol. Una vez se conocieron los detalles del acuerdo, el gobierno del presidente Gustavo Petro consideró que existían nuevos elementos para que se adelantara la reapertura del proceso penal en Colombia, en particular en contra de la cabeza del Grupo Aval, uno de los conglomerados financieros más grandes de Colombia. Sin embargo, en las últimas horas la Fiscalía reveló que quien radicó el escrito con esa solicitud fue el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Hidárraga, quien recientemente ha estado en el ojo del huracán por haber revelado un listado de 500 candidatos supuestamente inhabilitados para las próximas elecciones. La Fiscalía explicó que la solicitud fue enviada al fiscal delegado ante la Corte Suprema, que archivó el proceso contra Sarmiento en febrero de 2021 y agrega una frase demoledora, citando jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional. La reactivación de una investigación archivada debe sustentarse en el surgimiento de nuevos elementos materiales de prueba, y agrega que una orden de desarchivo no puede ser una decisión caprichosa de la Fiscalía. Al final, la Fiscalía agrega que el secretario Hidárraga no adjuntó elementos nuevos de prueba para sustentar su solicitud para reabrir la investigación contra Luis Carlos Sarmiento, y revela que su solicitud estuvo sustentada únicamente en algunas publicaciones de medios de comunicación. El caso Odebrecht por ahora pareciera estar llegando a un punto culminante, y la pregunta que surge es si esta decisión de la Fiscalía finalmente terminará reactivando el viejo sueño del presidente Gustavo Petro al traer al país una comisión de la ONU para que investigue la corrupción, bajo el argumento de que en Colombia hay un verdadero interés en esclarecer los más graves escándalos de esa índole. Es patente que en Colombia la justicia del caso Odebrecht ha sido un espejismo. Las imputaciones no han logrado ofrecer respuestas concretas sobre los sobornos y los cohechos que impregnan los contratos de la Ruta del Sol 2. Mientras el señor Sarmiento confiesa en Estados Unidos su participación en ese sistema de sobornos, en Colombia se archiva el proceso. Es un claro acto de complicidad. Las nuevas declaraciones de figuras clave
como es el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, y el senador Tombola, añaden más leña al fuego. Ambos señalan la implicación de los Sarmientos en la licitación del contrato para la Ruta del Sol 2. El fiscal, lejos de actuar en consecuencia, se escuda tras tecnicismos legales y se niega a reabrir la investigación. Esta actitud de Barbosa es un vergonzoso ejemplo de cómo la justicia es manipulada en beneficio de unos pocos poderosos. El desprecio por el clamor de transparencia y la justicia es una afrenta a la ciudadanía que merece respuestas y acciones concretas. Es hora de exigir un sistema legal que no titubee en su deber de enjuiciar a quienes han mancillado el tejido social con su corrupción desenfrenada. Por otra parte, la señora María Fernanda Cabal de la Faurí, quien apoya públicamente los gobiernos de derecha, pero los critica en privado, sale a decir que Colombia es lo peor de lo peor, por su afirmación de que Colombia ocupa el segundo lugar en el índice mundial de crimen organizado. Cabe recalcar que en el 2021 este dato ya se había reportado durante el gobierno del paquetazo de Duque. Es decir, que es una herencia de los nefastos gobiernos de las décadas anteriores y quieren venir a culpar al gobierno de Gustavo Petro del mismo modo que lo han hecho con la gasolina, el dólar, hasta el conflicto entre Israel y Palestina. Definitivamente el uribismo está desesperado y en sus últimos días. Esto fue lo que dijo, seguido de su respectiva peinada por el presidente Petro. Colombia, potencia mundial de vida. Gustavo Petro condujo a Colombia a la peor inseguridad. Hoy nuestro país ocupa el segundo lugar en el índice mundial de crimen organizado del 2023. Tan falsa fue la paz de Santos como la paz total de Petro. Finalmente, el presidente Gustavo Petro es elogiado por su respuesta que le dio a María Fernanda Cabal, en que se destaca su tono cordial, a pesar de las críticas recibidas, y del cinismo en ese trino. Petro argumenta que el problema de la inseguridad en Colombia es el resultado de décadas de gestiones gubernamentales y lo atribuye a la relación de la economía ilegal y el poder político. La incapacidad de la extrema derecha colombiana de abordar de manera crítica y reflexiva les pasará factura prontamente. Esto dice Petro. Mi querida amiga senadora, ese lugar deshonroso para Colombia lo tenemos desde hace varias décadas, que incluyen todos los gobiernos que usted apoyó. Es el resultado de la articulación del narcotráfico al poder político. Para que entienda mejor, es el resultado del papel de los ñeñes y los calzones y otros por el estilo. En las fuerzas políticas de las que usted hizo parte, nosotros estamos deshaciendo lo que en el pasado hicieron. Entregaron el país al narcotráfico. Nosotros se lo entregamos a la ciudadanía. Definitivamente la hipocresía y la ineficacia que han caracterizado la gestión del uribismo y la extrema derecha en Colombia, los problemas relacionados con la seguridad, el conflicto armado y las economías ilegales no solo persisten, sino que se han exacerbado. Esto no es una casualidad, sino una consecuencia directa de las políticas y las acciones. María Fernanda Cabal, por su parte, es una clara representante de esta doble moral. Mientras públicamente apoya a los gobiernos de derecha, en privado emite críticas, revelando su falta de integridad y sinceridad en su actuar político. Su afirmación sobre la situación de la inseguridad en Colombia es manipuladora y engañosa. Ya omite mencionar que este problema ya estaba presente durante el gobierno de Duque, lo cual ella respaldaba. El presidente Gustavo Petro, ante estas acusaciones infundadas, responde de manera diplomática y cortés. No obstante, la magnitud de los problemas que enfrenta el país no debería minimizarse con formalismo. Petro acierta al señalar que la inseguridad en Colombia es el resultado de décadas de malas decisiones y políticas fallidas, y subraya la conexión de la economía ilegal con el poder político, la falta de integridad y el fracaso evidente de la extrema derecha en abordar los problemas fundamentales de Colombia que se hacen más evidentes. Es crucial que la ciudadanía se mantenga crítica y reflexiva ante la desinformación, provenga de derecha o de izquierda. Mientras el uribismo sigue en su discusión filosófica sobre si es Colombia o Cocombia, el presidente Gustavo Petro va por el mundo buscando oportunidades para el país. Escúchenlo ustedes mismos. Hicimos 2 reuniones con 2 empresas, una experta en puertos, que es la que está haciendo el llamado Metro Elevado Bogotá, y otra experta en ferrocarriles, que es la que tiene en sus manos un proyecto que se llama el Tram de Occidente de Bogotá. Entonces, en el primer caso, en la empresa sobre el metro, hay coincidencia en que técnicamente se pueden desarrollar en la primera línea 2 fases, una primera elevada y una subterránea, utilizando los estudios que en mi alcaldía se hicieron y los estudios que se han hecho en las siguientes alcaldías. No implicaría mayores demoras, técnicamente es posible, jurídicamente también.
La pregunta es políticamente, puntos suspensivos. Le tocó a Petro solucionar lo que Claudio y su mentor Peñalosa no pudieron hacer. Si queda en manos de Galán u otro candidato, dudo que ese metro se construya. La línea que considero, en mi humilde opinión, debe ser Gustavo Bolívar, alcalde. En otras noticias, se aprueba el primer proyecto de vivienda popular que será construida en un predio de Bogotá que era parte de la SAE. Es algo de suma trascendencia debido a que antes los bienes de la SAE pocos escuchaban hablar de ellos, ya que al parecer había un negocios turbios detrás de esto. En el predio se construirán 100 unidades familiares y habrá espacio para desarrollar un proyecto productivo entre los beneficiados. La Sociedad de Activas Especiales SADE le dio un predio de 3.953 metros a 100 familias para que tengan sus apartamentos de interés social, en un conjunto que se llamará Unidad Residencial Guillermo Asprilla, e implementen un proyecto productivo en este lote ubicado al lado del centro comercial Centro Mayor, en Bogotá. Según dijo la entidad, serán apartamentos de 53.5 metros cuadrados. El gobierno del cambio, como siempre, cumpliéndole a la ciudadanía. Con esto buscan evolucionar el modelo de vivienda popular que implementó el presidente Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá. Definitivamente el gobierno del cambio día a día le está cumpliendo a la ciudadanía con resultados, con logros, y son algo contundente que la extrema derecha no puede ocultar ni opacar. Y es responsabilidad de nosotros que más ciudadanos se enteren de las gestiones que está haciendo el gobierno del cambio. Esto es lo que opina Visión de Cambio. Un abrazo. Muchas gracias por ver el video.